Bien, también por aquí, puesto y dispuesto. Qué bueno, profe. Espero que ustedes por igual. Aquí andamos, profe, con todo. Eso es bueno, muy bien. Así debe ser. ¿No se ve mi cámara? No, ¿verdad? Ahora sí, ya me ven, ya me veo yo también. Bien, 22. Ayer estábamos revisando el balance de materiales. Para el día de hoy agendé el cálculo del volumen de aire. Si ahorita alguno de ustedes está ubicándose en la parte en que nos quedamos ayer, en el esquemita del alto horno, lo voy a abrir y a compartir en este esquema. ¿Se ve? Recuerden que calculamos nosotros esto. No hice la corrección de acuerdo a los ajustes por la diferencia en peso que encontramos. Sin embargo, bueno, ahorita para efectos del cálculo que vamos a hacer lo podemos considerar de esa manera. No como está aquí, sino como lo calculamos. El peso del fundente también está sin ajustar. Ahorita se puede hacer el movimiento. El coque fue un dato que de entrada el planteamiento del problema sugirió 650 kilogramos de coque consumidos por tonelada de rabio que se produce. No se incluye en este ejercicio el uso de finos de carbón, pero es nada más por efectos del ejercicio, ¿verdad? En el momento de hacerlo, pues se dejó de lado esa parte, no se incluyó, pero en teoría sabemos que el coque es el principal combustible del proceso, que tiene un porcentaje importante del costo de producción de cada tonelada de rabio y que por esa razón los esfuerzos técnicos, operativos, van encaminados a disminuir la cantidad de coque y han buscado la manera de sustituirlo parcialmente para bajar el consumo. Esto se dio como un dato. También el aire caliente que se utiliza en esta empresa, 980 metros cúbicos normales a 1200 grados. Y justamente ahorita, de acuerdo a la composición química de la carga, de acuerdo a esta cantidad de coque, de acuerdo a la cantidad de fundente que se carga, podemos considerar el cálculo de ese volumen y compararlo con lo que aquí se está presentando. Recuerden que también, en teoría, se utiliza cierta cantidad, cierto volumen de oxígeno puro para enriquecer el aire. El aire está limitado a la composición química natural. Lleva oxígeno en 21%, cerca del 21%. ¿Sí? Y pues si se tienen plantas en donde se hace la separación de oxígeno puro del aire, pues se puede enriquecer. Es decir, así como se inyecta carbón, finos de carbón por aquí, también se puede incluir y conectar al tubo de soplo una línea que lleve oxígeno puro, enriquecerlo, o ya sea desde aquí o desde la tubería que conecta con la dona, que es el ducto circular que rodea el horno y que de ahí baja el aire caliente a cada una de las toberas. Si calculamos el volumen de aire que para este ejercicio se necesita, pues también podemos posteriormente calcular el gas que se produce. Y aquí es en donde quiero que vean la utilidad de hacer el ejercicio. A lo mejor, cuando hablamos de la teoría y que decimos que el proceso se lleva a cabo con dos columnas que operan a contracorriente, una desciende, la otra asciende. La columna descendente es la carga del horno, los sólidos. La columna ascendente son los gases calientes que están en la zona de combustión. Y en ese contacto que se da entre la columna descendente y la ascendente,
hay transferencia de calor y transferencia de masa. Los gases calientan la carga hasta llevarla a temperatura de fusión. Y la carga le transfiere de la mayoría de los óxidos ferrosos que tienen la carga metálica, le transfiere el oxígeno al gas. Entonces, ¿cómo hacer el ejercicio? Del calcular el volumen de aire caliente de acuerdo a lo que acabo de explicar. ¿Alguna idea? A ver, jóvenes. Pues son metros cuadrados, ¿no, profe? Se pueden transformar a volumen. A ver, ¿cómo metros cuadrados? José, cálmate. Pero ¿no dicen 980 M3N, profe? Pero no son O cuadrados. Cúbicos, perdón, profe, cúbicos. Disculpe. A ver, José, no me escuchaste bien. Dije, este dato es lo que reportan que usan en ArcelorMittal. No es convertir esto, aquí ya está dado en metros cúbicos. La idea es, con la información que tenemos de la carga que se va a utilizar, de esta cantidad de coque y de la cantidad de fundente que calculamos, ver cuánto aire se necesita para soplar, olvidándonos que tenemos ahorita de momento este dato. Oh, ya, de acuerdo. Sí, 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 sí. Profe, Dígame, no era yo no sé, convertir. tengo una idea. ¿Mandé? Es que ahí dice que el gas que se tiene son 1500 metros cúbicos, También es puse por TH. tonelada, supongo, o... Sí, por Ah, tonelada. ya, ok. Entonces yo, había pensado que por cada tonelada, pues más o menos por ahí hiciéramos el cálculo de cuánto se iba a requerir, pero no sé. Ya le puse tache, también dije eso. Así como vamos a tener que calcular, aquí nos dicen que utilizan eso, pero dependiendo de la composición química de la carga, de la cantidad de coque y de la cantidad de fundente, tendríamos que calcular cuánto se necesita para el ejercicio que estamos haciendo. Y así como se calcula el aire, también podemos calcular el volumen de gas que se va a producir. Por eso ahorita de momento le estoy poniendo tacho, olvidémonos de esto. Estos datos no. Y no es convertir esto, Josué, esto ya está dado en metros cúbicos, volumen de aire caliente. Lo que tenemos que hacer es calcularlo, por eso mi pregunta es, ¿alguna idea de cómo calcularlo? Pues a mí, ¿sí me escucho? Sí, adelante, adelante Jesús. ¿Eres Jesús? Sí, Jesús Campuzano, adelante. sí. Pues a mí se me ocurre que como por ejemplo ya hicimos un cálculo en clases pasadas y sabemos cuál es la cantidad de, de hematita, de magnetita y de gustita que se tiene, entonces mediante esas reacciones podemos calcular cuánto oxígeno necesitamos y así cuánto aire. Ok, voy a recurrir a otro punto. ¿Cuál es el objetivo de inyectar aire caliente al horno? Jesús, Jorge, todo el grupo. Vamos a ubicarnos. Estoy tratando de hacerlos que intuyan. Estoy tratando de decirles que busquen, de acuerdo al conocimiento que ya tienen del proceso, cómo hacer el cálculo. ¿Cuál es el objetivo de soplar aire caliente? La transferencia de calor al material. Sí, se da esa transferencia de calor, pero ese es un físico. Hay otro Aumentar la objetivo temperatura de químico. forma más rápida. Hacer ¿Cómo? reaccionar el carbono. Hacer reaccionar el carbono, quemar el carbono del coque. Aquí, acuérdense, se forma el raceway famoso.
Esa combustión del carbono del coque genera monóxido de carbono. El monóxido de carbono más el nitrógeno del aire suben calientes y calientan la carga. ¿Y qué le pasa al monóxido de carbono? Se reduce. Se oxida. Se oxida, dice Jorge, efectivamente. ¿Qué lo oxida? El oxígeno de la hematita. El oxígeno de los óxidos de la carga. Principalmente lo oxidan el oxígeno de los óxidos de fierro. Y ese es el principio de trabajo del proceso. Entonces, Jorge, recuerden, esto en términos generales, ¿cómo se llama? Ahí dice entradas y salidas, pero ¿qué dice la agenda del día? Volumen de aire. No. Cálculo del volumen de aire, enseguida sí. Pero antes, lo primero, sí es cierto, dice cálculo de volumen de aire, pero lo primero, eso forma parte de lo primero. ¿Qué es lo primero? Ah, el coque. Balance de materiales. ¿El qué, perdón? El coque. No. En la O sea, agenda, balance de materiales, profe. En ¿el qué? el balance de materiales. Balance. Entonces, ¿qué vamos a balancear ahora? Ya hicimos un balance. Para calcular esto lo partimos de un balance, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Qué balanceamos? Las reacciones. Fue la No. carga, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué pasa? Entradas, salidas. Esto significa que deben ser igual. Lo que entra debe de estar en las salidas. Debe ser igual lo que sale. Lo que entra debe ser igual lo que sale. Para calcular esto hicimos un balance. ¿De qué? Un balance de fierro. ¿Sí o no? ¿No consideramos un balance de todo el fierro de entrada? Y vimos ese fierro en dónde estaba representado en los productos, en cada uno de los productos y subproductos. ¿Sí ven a dónde quiero ir? Si ya me dijeron que el propósito de utilizar aire caliente es para quemar el carbono, y ya les dije yo, tenemos que hacer otro balance. ¿De qué tenemos que hacer ahora el balance? De oxígeno. No, ese lo tenemos que calcular. Tenemos que hacer un balance de carbono. ¿Sí? El coque es el material que aporta la mayor cantidad de carbono. Pero en el fundente también hay carbono. ¿Sí o no? Sí, profe, es correcto. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente, déjenme regresar un poquito. A ese no. A este. Vean. El fundente se llama piedra caliza.
y se compone principalmente de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, sílice. Cuando se calcinan esos carbonatos de calcio y de magnesio, se convierten en óxido de calcio y en óxido de magnesio y desprenden CO2. Este CO2 lleva carbono. ¿De acuerdo? Entonces, una parte del volumen de gas es CO2, algo que se obtiene de los carbonatos, más, me dijo Jorge hace ratito, lo que se oxida, el monóxido de carbono que se oxida al entrar en contacto con los óxidos de fierro de la carga, se convierte en CO2. Entonces, por eso el balance de carbono. ¿Tienen abiertos los datos, el problema, el seguimiento del problema? Voy a dejar el modo de presentación para ponerlo en modo de edición. Ahorita lo sigo compartiendo. A ver. Puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir lo siguiente aquí. ¿Se ve? Estoy compartiendo balance de carbono. Sí, profe, sí se ve. Ok. Carbono de entrada, es decir, igual a carbono de salida. ¿Están de acuerdo? Sí. Una cosa muy sencilla. Ok. Este es el punto de partida. Ahora, me voy a hacer otra consideración aquí, nada más que el touchpad no siempre me responde rápido. Carbono de entrada va a ser igual a carbono en coque, carbono en vamos a ponerlo para que no se confundan en finos de carbón. Carbono en fundente. ¿De acuerdo? ¿También con esto? Uno más. Me falta considerar carbono de salida. Alguien que me diga en qué y qué va a haber carbono como salida. El dióxido de carbono. A ver, ¿en qué? En el gas producto, Uno en gas, vamos a ponerle de alto horno, así. ¿Dónde más? en el rabio y escoria, Perdón, me equivoqué. Es así. Más carbono en arrabio. Aquí podría poner yo primero este. ¿Por qué?
Alguien que me diga. Porque, bueno, para mí sería como el que lleva mayor contenido de carbono y donde, si no, profe, pues serían casi el 4.5%. Sí, 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 estás bien, no dudes. Pero podemos decir lo siguiente. Aparte de que sí, es cierto, lo que comentas es el que lleva mayor contenido de carbono, pero es el objetivo del proceso obtener el rabio. El objetivo del proceso es obtener metal caliente llamado arrabio líquido. Entonces, lo pongo en primer lugar y el gas se genera por la manera en que trabaja el horno. ¿Sí? Por ahí escuché escoria. Si nos vamos a ver, a revisar la composición química de la escoria, déjenme compartir esta, aquí la tenemos. ¿Hay carbono? No, profe. No hay. Entonces, pues prácticamente, ¿no? Hasta aquí. El punto es este. Ok. Tenemos composición química del coque. Hay carbono fijo. Tenemos peso del fundente, el calculado, y la composición química de ese fundente. Aquí lo tenemos. Déjenme buscarla, aquí está. ¿Sí? 84.639 kilogramos van a aportar 38.3245 kilogramos de CO2. Quedamos que aquí hay un error, ¿verdad? ¿Cuánto me dijiste que es de una vez, ya que estoy en modo de edición? ¿Quién fue el 33, que? ¿Cuánto? yo 43, profe, 43.28. Ok, entonces aquí ya esto se ajusta bien. Ojo con eso. Y vean, de una vez vamos a hacerlo ya que estoy en esta diapositiva y que estamos en modo de edición, porque lo vamos a necesitar. Carbono en CO2. ¿Cuánto es igual? Jorge, díctamela para escribirlo, por favor. ¿Qué le pongo ahí? ¿Qué puedo usar de dato? ¿Quiere sacar El la cantidad carbono de que hay en carbono? ese CO2. Pues pondría ¿Aquí que cuántos kilogramos fueron? Aquí se tuvo que haber corregido esto. 43.28 por 84. es ¿Cuánto es? 30, 36.631759.2. 33.63, 17, 59.2. 59.2. Así. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer para evitar la fatiga. Diría alguien. Lo voy aquí, lo copio. Entonces lo que tengo que calcular es, o quiero calcular, es el carbono que lleva ese CO2. Multiplico por el factor estequiométrico, 12, entre el peso molecular del CO2, que es 44. Aquí.
Me da resultado 9.8724, profe. 9.8724. Ok, kilogramos. Si está bien la operación, esa es la cantidad. A mí me dio 9.99. Es yo creo por los decimales. A mí también, profe, me dio 9.99. Ahí sí hay una diferencia. Sí, varió por los decimales, profe. Usé los 4 que me dio de resultado del carbono, pero sí, ya usando solo 2 da 9.99. Ok. Vamos a ponerlo en 99. Prácticamente son 10. ¿Sí? Regreso. Entonces, carbono de entrada. Será 650. ¿Cuál es el peso, la composición química? Es el peso del coque. ¿Cuál es la composición química de carbono fijo en coque? ...503.36 serían. Aquí está 7744. Entonces esto va multiplicado por... ¿Qué pasó? Así es que... más lo del que acabamos de calcular, ¿cuánto dijimos? 10 kilogramos, ¿no? Sí, profe. Total son 503 más 10 son 513 y fracción. No sé si hicieron ya la operación. A ver, aquí, ¿qué me hizo? ¿Qué me hizo la computadora? Perdón. Déjenme ponerle el 0 aquí. Y por. Ahora sí, para que no quede mal expresada. ¿Cuánto? ¿513 punto qué? Punto 36. Bien. Carbono anaerobio. Hace ratito comentó Jorge. 4.5%.
1000 multiplicado por 0.045. ¿Vale? A 45 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora fíjense, ¿para qué me sirve esta igualdad? Voy a resaltar. Tengo una igualdad en donde desconozco la cantidad de carbono que se va al gas. Llevo carbono en gas de alto horno. Igual a 513.36 menos 45. $468.36. 468.36 Sí, correcto. kilogramos. Ok. Esa es la cantidad de carbono que lleva el gas. Pero ¿cómo está ese carbono en el gas? El gas de alto horno, ¿qué composición química tiene? Cualitativamente hablando. Es decir, no quiero que me den porcentaje, no. ¿De qué se compone el gas de alto horno? De dióxido de carbono. ¿Nada más? Puede tener también vapor de agua. ¿Qué más? Jesús. Azufre. Bueno, en el ejercicio se habló de que algo del azufre se gasificaba. ¿Sí? ¿Qué más? Puede tener también monóxido de carbono. También puede tener monóxido de carbono. Justamente. Entonces, vean, me mencionaron dióxido de carbono, monóxido de carbono, azufre gasificado, vapor de agua. De esos 4 que me mencionaron y que vamos a darlos como que son los componentes del gas, solamente 2 llevan carbono. Y les voy a decir algo muy importante. Aquí surge un índice que le llaman en la operación de los altos hornos un índice técnico operativo, que es la relación de gas CO sobre CO2. De acuerdo a esa relación de gas o de gases en el gas de alto horno, o entre CO2. En algún tiempo se estuvo trabajando de 2 a 1, lo que significa que para que el gas tenga esa relación se necesita que haya un exceso de monóxido de carbono. Pero ese exceso de carbono, de monóxido de carbono, perdón, ese exceso de monóxido de carbono significa un consumo muy alto de coque, porque el coque es el que proporciona el monóxido de carbono. El CO2, de acuerdo a lo que acabamos de escribir aquí arribita, se va a obtener mucho del CO que se oxida, quitándole el oxígeno a los óxidos de fierro,
y parte de la calcinación de los carbonatos de la carga. ¿Sí? Entonces, empezaron a disminuir esa relación, a buscar que fuera menor la cantidad de excedente de monóxido de carbono y la bajaron. Y en la actualidad se puede decir que esa relación anda trabajando como que 1.2 partes por cada parte. 1.2 partes de monóxido de carbono por cada parte de CO2. Entonces vamos a suponer que se tenga que trabajar así. Tengo la cantidad total de carbono que lleva el gas, pero no sé cuánto de ese carbono está como monóxido y cuánto está como dióxido. ¿Y para qué necesito eso? ¿Sí se comprende esta relación? Voy nuevamente aquí. Déjenme. Aquí no me permite usar el... No estoy pegando. Quiero usar el marcador. El marcador. Solo lo permiten en forma de presentación, profe. Sí, estoy viendo. Bueno, ok. Recuerden, aquí el aire lleva oxígeno y lleva nitrógeno. El oxígeno entra en contacto con el carbono del coque. Se forma monóxido de carbono y el gas que va a subir lleva principalmente monóxido de carbono más nitrógeno. El gas sube, se pone en contacto con los óxidos de la carga, con los óxidos de fierro, los reduce y acaba a salir en forma de CO2 y algo de CO. Recuerden la diferencia de velocidades. El gas se forma y tarda de 20 a 25 segundos en salir. Entonces, es factible que algo del monóxido de carbono no haya alcanzado a reducir parte de la carga. Y esa es justamente la relación que en esta se quiere manejar. Esta relación también la voy a remarcar porque es importante. Permitir hacer lo siguiente. Carbono en gas es igual a la suma del carbono en el monóxido más carbono en dióxido. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, creo que sí. Ok. De acuerdo a estas relaciones de proporción, dice que carbono en monóxido de carbono es del total, es 1.2. Y carbono en el dióxido es una parte. Estoy dándole validez a esta relación. Así es que, al final de cuentas, aquí puedo decir que el total de carbono en partes proporcionales es igual a 2.2. Me voy a unidades de masa, carbono en CO va a ser igual
a 1.2 sobre 2.2 y esto multiplicado por ¿cuánto dijimos? 468.36. De esta operación, mientras la hacen, hago lo mismo, carbono en CO2, pues va a ser igual a 1 dividido entre 2.2 le voy a poner mejor el otro signo porque se va símbolo entre 2.2, todo esto multiplicado por 486, 468. Se llama dislexia. 468.36. Así, resultados. ¿Quién tiene el de arriba? En el primero da 255.46, 47. 250.47 kilogramos. Ok, el de abajo. ¿Cuánto? No escuché. 212.89. 212.89 kilogramos. ¿Y para qué me sirve esto? Pues para calcular la cantidad de oxígeno que se necesitaría para que a la salida el gas lleve CO y CO2. Ahorita podría escribir lo siguiente. Voy a escribir así, oxígeno necesario para tengo 255.47 kilogramos y lo voy a multiplicar. El CO está en un carbono y un oxígeno. Si necesito calcular en esa igualdad el oxígeno, pues divido peso atómico de un oxígeno entre peso atómico de un carbono y el resultado me va a dar en unidades de masa, en kilogramos. Puedo hacer la misma relación para CO2. Me dijeron 212.89 multiplicado por, si es oxígeno, el CO2 lleva 2 oxígenos, 16 por 2, 32, y un carbono sobre 2. El oxígeno para el monóxido son 340.62, profe. 140.62 kilogramos. ¿Y el otro? A mí me dio
567.71. 567.71. Sí. Bien. Bien, Brian, gracias. Si sumamos, y voy a poner otro. Son 908.32, profe. Bien. Masa de oxígeno necesaria, ya le voy a poner abreviado. 908.32 33. kilogramos. Si lo quiero convertir en unidades de volumen, esa inteligencia del Windows luego me saca de onda, pero bueno, aquí está. Ya lo pongo mejor completo. Unidades de volumen. ¿Alguien recuerda la densidad del aire? Densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad del aire es 1.293 kilogramos por cada metro cúbico. De la relación de densidad, masa sobre volumen, despejo volumen, y me va a quedar volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces, repito aquí, 908.33 y lo voy a dividir entre 1.293. ¿Qué tengo en 908? Kilogramos. ¿Qué tengo en 1.293? Metros cúbicos por kilogramo. Aplicando la regla de la herradura, kilogramos sobre kilogramos se eliminan y me va a quedar el resultado en metros cúbicos. Por una parte, ¿cuánto da esa operación? 702.49. Nada más que aquí estoy cometiendo un error y nadie me ha dicho que estoy cometiendo un error de la manera en que lo estoy calculando. Estoy mezclando peras con manzanas, como dicen. ¿En qué está mi error? A ver. Serían 1200, ¿no? 1293. No. No, De que está en que estás utilizando, calculando el volumen cuando se está pidiendo la masa. No. de que está utilizando la densidad del aire cuando está calculando solo el volumen de oxígeno. Ándele, Jesús, exactamente. Aquí lo que está haciendo falta es esta operación y aquí voy a incluir nuevamente, voy a insertar el símbolo de división.
Hola, jóvenes. Perdón por el apagón. ¿Siguen conmigo? Así es, profe. Ok. Déjenme ver si alcanzamos a terminar esta parte que estábamos revisando. Ok, estoy compartiendo. No, no. ¿No? Ok. Entonces me voy a compartir. Ahora sí. Nada más que vean la parte que estaba escribiendo aquí ya. Esa no la... Yo no veo nada, profe. ¿No se ve nada? Se ve negro. ¿Sigue sin compartirse? Yo sí veo la pantalla, profe. ¿Ah, Yo sí? también, Sí, profe. también. Ah. Entonces nada más Christopher no me ve. ¿O quién? Nada más que aquí hay un punto que pues ya no me conservó en el momento del apagón lo que estaba escribiendo del volumen de aire. Y más vean hasta dónde se quedó. ¿Sí? No grabó, que no permaneció eso. Pero bueno, lo voy a terminar para mañana terminar de explicárselos. Porque aquí hay un detalle todavía importante y puede resultar que esto sea muy rebuscado. Sin embargo, es la manera en que tenemos que hacerlo. ¿Sí? Hace ratito, antes de que se me apagara la computadora, me estaba diciendo Jesús que había calculado, considerando el oxígeno y relacionándolo con la densidad del aire. Y efectivamente ese era el error, por eso dije yo estoy mezclando peras y manzanas. Primero necesitamos calcular la cantidad, aunque sean unidades de masa, de aire, de acuerdo a las necesidades de oxígeno que resultan de sumar estos valores de aquí. Relacionamos, si estamos en unidades de masa, porque esto está en kilogramos, relacionamos eso, la suma de estos dos, les voy a pedir que lo hagan. Luego, la suma de los dos sería el oxígeno necesario. Lo dividen entre 0.232. Recuerden que en unidades de masa la composición del oxígeno en el aire es 23.2%. Dividen entre 0.232 y luego, ahí sí, dividen entre 1.293, que sería el procedimiento que estamos siguiendo con estas unidades que tenemos de masa para ver la cantidad en volumen de aire. Yo lo voy a hacer ahorita, ya no los voy a entretener. ¿Sí me expliqué qué es lo que sigue? Sí, profe, creo que ahí tiene otra versión más actual, ahí abajo. Que se guardó. No, la que está arriba es la que recuperó. No, abajo creo que dice como 5 minutos después. Ah, ¿será? A ver, déjenme ver. Vamos a ver en qué se quedó ahí. Ver. Minimizo esta. Me voy nuevamente allá. Vamos a ver si es cierto. Ya no voy a saber cuál es. Jeje. La misma. No, era esta la que estaba. Sí abrí la última, la modificada, y
Les digo, no lo grabó. Porque la otra es esta. Vean, se queda aquí. Oh, bueno. Sí, no. Entonces, nuevamente, antes de que nos retiremos, una vez que tenemos esto, lo suman, lo dividen entre 0.232 y ese sería el aire en unidades de masa. Para convertirlo en unidades de volumen, dividen esa cantidad que les resultó entre 1,293 y ese sería el volumen. Yo sirve que hoy le doy una acomodadita a esto para que ya mañana nada más vayamos revisando, repasando lo que hicimos hoy. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. De acuerdo, profe, que tenga buen día. Buen día para todas y todos. Bye.